Hablemos un poco de la importancia, ¿no?, de contar con una academia que vela por el buen uso del idioma. La academia cuenta con académicos numerarios que son escritores y sus obras son modelos de escritura. Ya desde ese punto tenemos una proyección. También la academia discute los usos lingüísticos de nuestra variación, o sea, del español que se habla en Panamá, del dialecto que se habla en nuestra comunidad y que tiene sus particularidades y que debemos apreciarlo así. Pero también la academia vela por la norma, porque se hable de forma... Estamos con la Academia Panameña de la Lengua, sí, porque Panamá tiene una Academia Panameña de la Lengua que vela por el buen uso de este idioma que nos está permitiendo comunicarnos, de mi parte, hablarles a ustedes, que ustedes me entiendan. Y hoy nos acompaña la profesora Fulvia de Castillo, quien es profesora de español, es especialista en lingüística española, literatura hispanoamericana, doctora en educación con énfasis en mediación pedagógica por la Universidad de La Salle en Costa Rica. También es coordinadora de los programas de maestrías en lingüística del texto aplicada a la enseñanza del español y literatura comparada. Profesora, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. En verdad me siento muy contenta por esta invitación. Y básicamente quiero conversar un poco sobre lo que es la Academia Panameña de la Lengua. La Academia Panameña de la Lengua es una institución que se dedica a la formación, a la investigación y a la extensión. Yo estoy desde hace mucho tiempo en la academia, en los espacios de la academia. Fui becaria de la Academia Panameña de la Lengua y actualmente soy académica correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua. Como bien dijiste, soy coordinadora de varios programas de posgrado. La maestría en literatura comparada, la maestría en lingüística del texto y 2 doctorados. Un doctorado en lingüística española y otro doctorado en lingüística inglesa. Y en todos estos programas he visto el apoyo, he sentido el apoyo de la Academia Panameña de la Lengua. Tenemos un convenio, la Universidad de Panamá, la Facultad de Humanidades y el Centro de Lectura y Escritura, que es el que yo coordino, mantiene un convenio con la Academia Panameña de la Lengua. Y la academia está siempre presente en todas nuestras actividades. En congresos internacionales, en el 2022 organizamos el 10º Congreso de Lectura y Escritura y la academia estuvo allí. Hace poco organizamos un simposio sobre la comunicación clara y la academia estuvo allí. Entonces, la academia se dedica a la formación. No solamente ver la palabra, el léxico o la ortografía, también hace cultura. Claro, también forma culturalmente. Y el uso correcto del lenguaje. Hablemos un poco de la importancia, ¿no?, de contar con una academia que vela por el buen uso del idioma. Ajá, muy bien, hablemos un poco de esto. Pero ya te digo, no es lo único que hace la academia. La academia cuenta con académicos numerarios que son escritores y sus obras son modelos de escritura. Ya desde ese punto tenemos una proyección. También la academia discute los usos lingüísticos de nuestra variación, o sea, del español que se habla en Panamá, del dialecto que se habla en nuestra comunidad y que tiene sus particularidades y que debemos apreciarlo así. Pero también la academia vela por la norma, porque se hable de forma correcta en diferentes ámbitos, porque podemos estar en la casa o con los amigos y podemos decir palabras en inglés, palabras en español, pero cuando estamos frente a un grupo de académicos o en la universidad debemos hablar de otra manera, y eso es parte de la cultura y lo que se llama en verdad una persona culta, la persona que puede tener esa movilidad lingüística para la comunicación.
Y ¿qué te puedo decir? Nosotros vivimos en estos momentos con muchísimas influencias del inglés por la tecnología. Hay palabras que solamente las podemos decir en inglés, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Panamá, por ejemplo, no es como España, que tenemos una computadora portátil y ellos le dicen computadora portátil. Nosotros nos vamos por la laptop. Y es aceptada. Que estás aceptada, claro que sí, pero nos vamos por la laptop, no por el móvil, nos vamos por el celular. ¿Ves? O sea, si yo llego y digo, pásame mi ordenador portátil, los demás se quedan mirándote. Bueno, ¿qué le pasó? Claro. Entonces esas son las variedades lingüísticas, pero eso es aceptado, ¿ves? Como tú lo acabas de decir. Pero hay muchas palabras que no son aceptadas y que nosotros las usamos y nos comunicamos así. Por ejemplo, el mouse. No, en España le dicen el ratón, pero imagínate que tú llegues a una electrónica y le digas, bueno, vengo a buscar un ratón. Nadie te va a entender. Tienes que decirle que vas a buscar un mouse. Y eso sí no es aceptado, sino que es el ratón por la forma que tiene, ¿no? No lo vamos a usar nunca aquí. Pero tenemos que aceptar esa forma porque son las comunicaciones nuestras. Y usted ha comentado algo que me gustó muchísimo, y es que en la escuela nos dicen, aprende a hablar bien, que no se dice así, que se dice así, quizás y hay una forma particular panameña, claro, de hablar, sí, y no necesariamente quiere decir que la forma en la que hablamos, utilizamos algunas palabras, no estén correctas. Es parte, ¿no?, de lo que usted decía hace un momento, nuestra cultura. Por ejemplo, hace unas semanas conversábamos con el profesor Jamison y él hablaba acerca del chenchen, que es una palabra que está dentro de la Real Academia Española, como una palabra que se utiliza para referirse al dinero en Panamá. O sea que tenemos nuestra particularidad y no necesariamente tiene que ser un mal uso o un mal empleo del idioma, sencillamente es nuestra forma, ¿no? Es nuestra forma. Y es como si el dinero sonara. Por eso es chen chen. Somos creativos, mira. Y claro, el uso impone, claro. Si solamente se circunscribe a Panamá, es una variedad nada más de Panamá. Pero hay palabras que sí se van imponiendo a través de las comunidades lingüísticas españolas, ¿no? Desde México hasta el sur, total. Y hay otras que no. Por ejemplo, en México, y hay conceptos también. En México dice vamos a platicar. Nosotros no decimos vamos a platicar, pero comprendemos muy bien qué quiere decir. Y ellos lo usan y no por eso tienen una forma incorrecta o una palabra incorrecta. Nosotros simplemente decimos conversar. Yo creo que nosotros estamos muy ajustados a la norma. O pasa mucho con el ejemplo de la piscina, ¿no? Que en México alberca, o en Argentina pileta. En muchos países, la mayoría creo que usamos piscina. Exacto. Pero es totalmente aceptado cualquiera de sus formas. Claro, pero son usos particulares. Ese ya es el uso, el término y el uso. Ahora, América Latina particularmente, y también incluimos a España, que aunque no está en América Latina, comparte muchísimos nexos por razones obvias con nuestra región, tiene una particularidad. A diferencia, digamos, de otros continentes, hablamos de Europa, en América Latina predomina el idioma español y lo hablamos de formas distintas. ¿Cómo esto se coordina para poder llevar, digamos, este idioma que hablamos en conjunto, aunque con distintas variaciones, a un punto en donde haya ese consenso, ¿no?, de cómo utilizarlo? Claro, por eso están las academias. Uh-huh. Las academias y también las instituciones educativas, los colegios, los ministerios de educación, los ministerios de cultura, también ven esto. O sea, hay una variedad. Uh-huh. Nosotros pertenecemos a una comunidad muy influida por el inglés, pero hay otras comunidades que no. Tú acabas de decir, por ejemplo, pileta. Tú llegas y alguien te dice pileta, tienes que buscarlo en el diccionario para saber qué es.
es correcta, pero es un uso allá, tampoco le dicen gasolina, ¿ves? Y nosotros acá sí. Pero buscamos la palabra rápidamente o por el contexto en el que se diga y de una vez sabemos el significado. Eso no significa que ellos hablan mejor que nosotros hablamos peor que ellos, simplemente tenemos una variedad. Pero lo importante aquí es que todos podemos comunicarnos y las academias se dedican a eso, a velar por esto, que todos podamos comunicarnos. Si en un momento dejamos de comunicarnos, entonces sí tenemos problemas. Se perdió el español. O se pierde Sí. porque me llama la atención de repente, ¿no? Como nuestro idioma, bueno, que en esencia es el castellano. Sí. En España quizás se siente un poco más esa diferencia, porque existe el catalán, existe el euskera. Hay otras lenguas. Exacto. Y hay influencias en el castellano de esas otras lenguas, pero, o como pasó, ¿no? En su momento con el latín, que termina el francés, el portugués, el rumano, derivándose, pero son parte, ¿no? De ese fenómeno. De ese fenómeno que si no cuidamos el idioma como lo tenemos, pudiera pasar. Y yo aquí, perdona que te interrumpa. Sí, claro que sí. En el siglo XX, a finales del siglo XX, tuvimos una invasión de términos tecnológicos y nos hemos mantenido. Eso es lo grandioso, de que podemos llegar a España y podemos comprender todo lo que dicen los españoles sobre la capa, la protectora del celular, por ejemplo, que nosotros, ¿cómo lo llamamos aquí en Panamá? El protector del celular. Claro. Lo llamamos protector. Dime otro nombre común para esa. Bueno, he escuchado, puede ser carátula. Exacto, ellos no lo llaman así. Pero tú llegas y tú lo pides y le dices, es esto, y inmediatamente el español te va a decir, lo que buscas es, y te va a decir el nombre que utilizan ellos, y de una vez de una vez comprende. Eso con respecto a las palabras. Pero también está la pronunciación. Nuestra pronunciación es totalmente distinta a la pronunciación de Argentina, por ejemplo. Y tú escuchas a los argentinos, ves un juego de fútbol y comprendes perfectamente lo que están diciendo. E incluso aunque usan el voceo. Bueno, ellos son el cheísmo, ¿no? Exactamente, aunque ellos tienen su propia pronunciación y sus propias formas de construcción verbal y de todo lo que tiene que ver con sus particularidades. Tú comprendes perfectamente y vives el fútbol con ellos, ¿cierto? Claro que sí. Entonces eso es lo importante y por eso velan las academias, por la norma, que la norma está allí, no a ultranza, no puede ser extrema, porque tampoco es que seamos rígidos. La lengua es la vida. Por supuesto. Y la lengua va cambiando y vamos en la misma línea, comprendiéndonos todos. Eso es lo importante, no hablamos como Cervantes, no lo hablamos. Sin embargo, comprendemos el Quijote y hay nuevas versiones del Quijote, se van ajustando. Claro, que justo eso iba a mencionar, porque es muy complicado leerse el Quijote en ese castellano. Una versión. Sí, original, antigua, que pese a que está en español, o incluso pasa, si nos vamos al ámbito religioso, con esa Biblia del oso, ¿no? Que se escribe en esa primera versión con palabras que ya no son ni domingueras, porque ni los domingos se utilizan. Pero que se han perdido. Y se han perdido y han cambiado y se han transformado. Pero pensaba hace un momento, porque hubo un tiempo en Internet, ahora que usted habla de Internet, en donde se popularizó bueno, no sé si un chiste, pero bueno, hasta los mismos chilenos hacían chiste de eso, de que ellos tenían otro idioma, ¿no? Por lo distinto de su acento. Que pese a que era español, para muchos se les hace o se les hacía complicado entender el acento. Y es ahí donde empezamos a ver cuáles son, digamos, esos peligros que usted menciona de perder el idioma si no lo cuidamos. Si no lo cuidamos. Ya ves, la pronunciación, hablaste de la pronunciación, que nuestra pronunciación, por ejemplo, es distinta. Nosotros no pronunciamos la S,
la aspiramos o la perdemos. Y ahora tú has dicho, por ejemplo, internet. Casi nunca decimos eso, decimos internet. Sin la T. Sin la T. Y, por ejemplo, la palabra web, nosotros decimos la web. Nunca decimos la red. Claro. Nunca decimos la red. Lo dice, por ejemplo, España. Pero España llega uno y dice, sí, está en la web, y lo entienden perfectamente. Eso es lo importante. Que web, podamos comunicarnos. Es una palabra que en español es red. Red. Tiene su correspondiente. Sí. Y debemos utilizar la red. Claro. Pero en el uso común decimos la web y sabemos que es la red. O sea que mira tú esto, tenemos dentro de nuestra organización mental los conceptos, tenemos las palabras que tienen un sentido doble, múltiple, porque el español es ambiguo, eso es una particularidad nuestra y tenemos siempre que centrarnos para que nos comprendan. Cuando hablabas de comprensión lectora y yo te hablaba de la comunicación oral y del mismo discurso oral, es verdad, hay que prestar atención. Si llegas a otro país, tienes que prestar atención en la pronunciación, si no, no lo comprendes. Principalmente para poder entrar en contexto, porque hay cosas que suceden mucho y bueno, lo que se ha hecho el Internet en positivo, ha hecho mucho, por supuesto, pero es que nos permite interactuar con personas de otros lugares, claro, de forma mucho más fácil, porque antes, obvio, había que desplazarse hacia esos lugares. Hoy podemos tener amigos en cualquier parte del mundo y se han popularizado algunos videos en donde presentan a personas de diferentes nacionalidades diciendo cómo se dice en su país. Y las diferencias son interesantes porque hay palabras que, incluso cosas como que nosotros damos por sentado, como el aguacate, por ejemplo, que para nosotros aguacate siempre será aguacate, pero si le preguntas a un peruano o le preguntas a un argentino, te va a decir palta. Así es, pero tienes entonces que preguntarle qué es. Exactamente. Para poder ubicarte, ¿no? O lo que nosotros decimos guineo, que para otros es plátano, o puede ser banano. Exactamente, sí. O puede ser banano. Bueno, nosotros el plátano es otra cosa, profesor. Sí, también, mira, eso es interesante. Hace unas 3 semanas estuvo aquí en Panamá un profesor de la universidad que vino a dictarnos una conferencia sobre lingüística forense. Y él decía, bueno, esto que estoy comiendo, ¿cómo se llama? Patacón. ¿Ves? Es el patacón. El patacón entonces es el plátano. Sí, pero este no está muy sólido, está suave. Bueno, porque es maduro. Es maduro, pero es patacón. Patacón y entonces hay que explicarle cómo se hace. Le encantó el patacón. Y se soñaba con comer patacón. Claro, creo que difícilmente a alguien no le gusta el patacón. Creo que no he escuchado a nadie que no le guste hasta ahora. Si alguien por ahí sale, un ser de otro mundo, porque realmente es algo espectacular, pero sí es cierto, incluso en otros países le llaman tostón. Ajá, exactamente, comenzamos a hablar de eso, de todos los nombres que le tienen en otros países. Pero al final eso es parte, ¿no?, de lo que se hace. Y es interesante tener este tipo de conversaciones, porque al final es lo que usted mencionaba, cómo el idioma se va enriqueciendo, cómo uno va apreciando esto de que, aunque es de uso común nuestro idioma, tiene tantas particularidades que hay que sentarse y detenerse a prestar la atención. Sí, es emocionante, es apasionante, es la vida, ¿no? Como te decía, porque va cambiando según los contextos, según los avances. Y así mismo recuerda, y también los acontecimientos. ¿Recuerdas la pandemia? En la pandemia surgieron una serie de palabras. Nosotros le decíamos mascarilla, otros no les llaman mascarilla, pero para nosotros era la mascarilla. Comenzaron los usos, la cuarentena, todos estábamos en cuarentena, y había anuncios que todos eran dirigidos al cuidado. Lástima que no los tengo aquí, porque claro, ya en el tiempo se perdieron. Y quizá un chico que tenía 4 años en ese momento
no va a saber todos los términos, es bueno entonces escribir para que se quede en la memoria fija de la comunidad todas las palabras y todo lo que aconteció. Y ahí está la importancia de nuestra lengua, ¿no? De la lengua escrita frente a la lengua oral, porque había anuncios por todas partes: quédate en casa, cuídate, tal, ponte la mascarilla, ¿ves? Entonces estaba en efervescencia la modalidad de la recomendación, del mandato, de la sugerencia, que no sucede generalmente hasta que fuimos tomando conciencia, lo que significa que la lengua es poder, y todos comenzamos a usar la mascarilla, ¿ves? Ese es el poder y lo más importante de la lengua, y en nuestro caso de la lengua española. Española, claro. Términos como bioseguridad, que se hizo una palabra de uso común cuando realmente quizás lo hubiese tocado solamente a un grupo muy específico, ¿no? Claro. O pandemia. ¿Cuándo hubiéramos pensado usar pandemia más allá de para referirnos a eventos históricos? Y se volvió, fue también otro de esos términos que usábamos cotidianamente. Exacto. Surgieron también las palabras que se denominan acrónimos, que son palabras que surgen en el momento y que después se pierden. Había, por ejemplo, una figura que se llamaba Rosa, creo que era Rosa, que era como el lugar donde podíamos llegar a través de la internet. Claro, el chat que habitó y poder comunicar. Ahora ya no se sabe qué es eso, porque los acrónimos se pierden. Pierden su sentido porque son creados para un momento y son propios de una comunidad. Otro acrónimo que nosotros utilizamos mucho es, por ejemplo, IFARU, para darte un ejemplo. El IFARU, nosotros no sabemos que si algún estudiante no sabe, un joven, ¿qué es el IFARU? ¿Qué significa el IFARU? Simplemente es un acrónimo, porque es el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, pero no saben por qué se convirtió en un acrónimo. Pero en otro país ese término no tiene ningún significado. Para nosotros sí, porque sabemos lo que hace. Eso es lo que apareció en la pandemia también, una serie de acrónimos que ya se perdieron y que yo no los recuerdo en este momento, pero que si busco en los escritos, claro, allí estará. Y particularmente para Panamá, únicamente, que era una serie de códigos que entendíamos nosotros. Claro. Son como códigos que solamente en ese momento comprendíamos, pero no como palabras vacías, sino con mucho contenido y con una sugerencia de hacer, porque eran recomendaciones, eran mandatos, eran sugerencias. Y esto en ningún motivo, o sea, digamos, hace que el español se pierda, más bien lo enriquece. Lo enriquece para un momento, por una situación. Lo que te quiero decir es la importancia de la lengua y la vida, porque eso tenía que ver con salud en ese momento. Claro. Se transforma la comunicación para guardar la salud del pueblo, ¿no? Claro que sí, profesora. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero esta conversación es muy interesante y particularmente en un idioma que en el continente tiene ya más de 500 años y que pese a, digamos, a todos esos cambios que ha tenido durante 5 siglos, todavía, no vamos a decir que permanece intacto, pero hace que alguien en Argentina pueda comunicarse con alguien viviendo en México y entenderse perfectamente. Exacto. Nos cuesta, te digo, llegamos al país, supongamos llegamos a Buenos Aires y en el momento nos tenemos que adaptar. Y ya al día siguiente sabemos lo mismo y quedamos hablando con el mismo tono. Ya acento y todo, claro. Nos conquistan. Lo mismo llegamos a Madrid. Claro. El primer día no entendemos. ¿Qué me está diciendo? Y al segundo día dice, ya yo sé. Y hablo como español. ¿Sí? Entonces, porque es la vida, el contagio de la vida, de la comunicación, de tener que avanzar,
en comunicación con el otro. Ahora, aunque el acento puede ser a veces un poco más complicado. Claro, eso es lo que te digo. El texto permanece más intacto. Más intacto, es permanente. Por eso podemos buscar escritos de la pandemia para ubicarnos otra vez en aquel momento, mientras que la lengua oral va avanzando y nos vamos olvidando de esto. Se quitan los anuncios, se olvidan de esas sugerencias, aunque ahora, mira, y te vuelvo a repetir, el poder de la palabra. Ahora el panameño se cuida más y usa mascarillas. Se resfría y usa mascarillas, ¿verdad? Bueno, y ese es el poder de la palabra, porque en aquel momento tomamos conciencia. Bueno, oye, muy interesante, la verdad, y muchísimas gracias. Son aportes que le agradecemos semana a semana a la Academia Panameña de la Lengua por traer este espacio para poder hacer docencia, para hablar de este gran idioma que nos permite comunicarnos. Sí, una maravillosa lengua, la que nosotros tenemos. En algún momento sería bueno hablar un poco de cuáles son esas raíces lingüísticas, ¿no? De dónde viene nuestro idioma, que tiene muchísimas influencias y que sigue alimentándose de influencias. Y no solamente sigue cambiando, sino que también resucita términos que se usaron en épocas muy, muy atrás. Y las resucitamos los panameños y las usamos. Pero eso quedaría para otro programa. Claro que sí, por supuesto, y lo dejamos allí picada a la audiencia, ¿no? Sí, ese término picado, ¿no? De que para es nosotros, una resurrección. Y no, para nosotros significa picada otra cosa, ¿no? Sí, porque no es de picar necesariamente. No es de picar, queda curioso. Curioso, gracias por la palabra. Bueno, gracias, profesora, por acompañarnos aquí. Encantada. Para mí también ha sido un gran gusto que esté aquí con nosotros. Nosotros tenemos que irnos a nuestro siguiente cambio. Nos despedimos de la profesora Fulvia hasta una próxima ocasión. Que esté muy bien. Y nosotros ya volvemos, ya sabe, la próxima semana más aquí con la Academia Panameña de la Lengua, aquí en Relaxa. Y para hablar un poco acerca de esto, nos acompaña en esta ocasión la señora Mabelis Delgado, proveedora de insumos de limpieza y desechos. Buenas tardes, bienvenida a Relax. Hola, muchas gracias por invitarnos. Bueno, lo acabas de comentar, el preámbulo. Nuestra preocupación realmente ha sido, decimos nosotros, medio escuchada. Nosotros como proveedores en este momento tenemos mucho que pedir, principalmente en las soluciones que se están dando. Y queremos que siga el tema de que emitan las auditorías y demás. Nosotros como proveedores todavía tenemos inquietudes que plasmar y queremos ser escuchados dentro de esas auditorías, que nos tomen en cuenta, ya que el cese de esta operación ha sido impactado directamente en los porcentajes de vivienda, en el tema de las hipotecas. Básicamente ha sido impactado directamente. Queremos ser parte de este proceso. Por supuesto, hemos conversado con trabajadores, con personas de la comunidad, pero puntualmente desde noviembre, cuando se hace público el fallo de la Corte Suprema de Justicia, luego de estas multitudinarias manifestaciones, algo de lo que se mencionaba era el número de trabajos que se perderían. Ustedes han visto reducida, por supuesto, esa mano de obra. ¿Cuánto les ha impactado? Estamos hablando de que estamos a 8 meses desde que cesaron las operaciones. Significativamente, nosotros como PYME, realmente la mayoría de las empresas que se han ido a este cese es un 75% de las empresas PYME, y todo esto no lo hablamos nosotros como proveedores, sino el estudio del CONEP. Nos ha dado luces a nosotros de las inversiones que se ha dejado de percibir en este cierre. Hay pérdidas en el cese de operación en 24 sectores importantes, alrededor de 950 millones de dólares. Entonces, aquí tenemos números considerables que se han sacado de provincias centrales en el tema de, principalmente la provincia de Coclé, Colón, Chiriquí,
que estamos hablando de la parte contraria donde se mueve la economía, y ahora todas esas personas han tenido que volcarse nuevamente a la ciudad. Esto lleva un impacto significativo tanto en el tema de empleos. Hablamos de alrededor de 40.000 plazas de trabajo directamente, entre el 75% de las pymes que trabajábamos directamente en el sector. O sea, porque estamos hablando no de los trabajadores en sí de la empresa, sino de aquellos que brindaban servicios, que era a lo que se referían cuando mencionaban empleos indirectos, ¿no? Que generaba, digamos, esta actividad. Puntualmente ustedes, particularmente ustedes como sector, ¿cuánto ha sido el impacto que han percibido con el cese de las operaciones y cómo han o han buscado adaptarse? Porque me imagino que no es fácil que de la noche a la mañana una operación tan grande con esa magnitud cierre y los deja a ustedes entonces en la incertidumbre. Te puedo dar un ejemplo así como quien dice por encima de lo que se trabaja. Nosotros, CONEP hizo una pequeña comparación versus lo que compra una de las empresas más grandes aquí, que es el Canal. Mina percibía 3 veces más de lo que generaba. Entonces, es para que tengas un comparativo en monetario, por decir algo. Y no lo decimos nosotros como proveedores. Nosotros como proveedores lo resentimos. Pero CONEP lo avala con todo este tipo de situación. Entonces, te puedo decir que no es algo que yo en este momento te pueda dar abiertamente de un monto en específico, sino lo que está hablando la CONEP. Adicional a eso está el tema de las hipotecas en los bancos. Esto es una cadena, la inflación nos está llegando mucho debido a todo este proceso como tal. Claro que sí. Ahora, me llama poderosamente la atención lo que usted mencionaba, sobre todo de los trabajos generados en el centro del país, en provincias centrales, en donde sabemos que las oportunidades laborales con salarios altos son muchísimo más escasas que de repente las que se pueden encontrar en el área interoceánica. Hablamos de Colón o de Panamá, que es donde prácticamente se mueve la economía. Este tipo de empresas estaba dando, digamos, esa solución. ¿Qué ha pasado y qué es lo que esperarían? Porque ya el ministro de Ambiente dijo, sí, la otra semana vamos a hacer el anuncio, si se aprueba o no este estudio o esta auditoría ambiental, pero hasta 2025 es que empezaríamos a tomar medidas o los siguientes pasos. En el interín, ¿qué estarían esperando ustedes que suceda? Tomando en cuenta que también el gobierno ha entrado con una política de apoyo a la empresa privada, pero esto en la promoción de que se realice, digamos, o darle prioridad a que la economía fluya, no a través de ayudas económicas, que fue lo que quizás caracterizó el gobierno anterior. Realmente lo que solicitamos es ser parte inmediata. Okay. Porque realmente te hago una pregunta a ti directamente. El banco te dice, espera, no me pagues hasta el 2025 para pagarte la hipoteca. O sea, no tenemos un espérate, no tenemos un mañana. Ya llevamos un espérate desde noviembre del año pasado y ya no aguantamos como proveedores. Entonces necesitamos una solución o realmente que nos den focos para poder saber hacia dónde realmente vamos nosotros como proveedores. Entonces queremos ser partícipes de todo este proceso, tanto de, bueno, si ya van a hacer el tema de el procesado para poder sacarlo, bien, ¿cómo quedamos nosotros como proveedores con los productos que ya teníamos destinados para este mercado? Y no lo hablo solamente por mí, lo hablo por todos los proveedores que estamos alineados detrás de una carta que presentamos a la presidencia para ser parte de esto, porque somos parte del problema. Ahorita mismo están dando un paliativo, que es una solución inmediata, pero de aquí al 2025, ¿qué podemos hacer nosotros? Claro.
Dígame una cosa, ¿esa carta que ustedes presentan al Ejecutivo, estamos hablando del gobierno actual o al anterior? Al gobierno actual. Ya se le presentó al gobierno actual esa intención. Bueno, ¿hace cuánto se lo entregaron la carta? Hace 15 días. O sea, reciente, sí, claro, por supuesto. Recientemente. Recientemente, que me imagino que también por todo el tema de que todo es tan prematuro y un tema muy delicado que solamente el año pasado causó estas protestas históricas en el país, y digo históricas porque van a pasar a la posteridad. Desde hacía mucho tiempo no se veía tal magnitud de protestas. Ahora, ¿cuál es bueno, usted me mencionó que su intención es participar, pero ¿de qué manera desea participar sobre todo este grupo de proveedores en la discusión? Bueno, directamente lo que queremos es ser partícipe, obviamente, de la operación, conversar con el gobierno, Ujú. que vea nuestro impacto económico, porque el impacto no es de hoy, viene con un arrastre. Yo puedo tener, y muchos de los que estamos aquí tenemos inventario existente. Ujú. Entonces, queremos es ver si hay oportunidad de, si van a hacer el cierre, cómo se va a hacer. Si van a dejar la mina en preservación, cómo va a ser el proceso. Porque realmente sí, sacan el cobre, ya, pero luego de eso esperar hasta el 2025 para nosotros como proveedores, se nos multiplicarían los gastos. Entonces nosotros queremos tener un norte definido de qué es lo que va a pasar. Si realmente tenemos que redireccionar nuestro mercado o, o avanzar en miras al que el gobierno nos va a dar una solución. A todo, porque también en esa incertidumbre están no solamente nosotros como proveedores, están también los colaboradores. Que principalmente son uno de los más afectados, son quienes están afrontando los impagos, los problemas económicos y con los bancos, que entendemos que también es un sector que ha demandado, y aquí lo hemos tenido en algunas ocasiones para que conversen de ese tema. Oiga, señora Mabelis, la verdad es que es una situación en que comprendo, está bastante complicado porque todavía no hay respuestas claras, pero entiendo que lo que buscan principalmente es saber por dónde va a tomar la dirección la negociación para reestructurar su plan. En caso tal de que no se llegase, digamos, a concretar la reapertura, ¿ustedes qué tienen planeado hacer? Ahorita mismo para nosotros como proveedores que estamos enfocados en el tema minero, eh, es una gran pregunta porque tenemos muchos productos especializados para el área. Claro. Entonces, a nosotros nos quedaría un reto como proveedores, o cerramos las empresas que van a generar más desempleo y vamos a ser parte del problema que ya tenemos de un gobierno silenciado previamente, y ellos dirán, pero es un problema heredado. Estamos anuentes de eso, pero tenemos que ser y tenemos expectativas muy altas. Cuando te digo muy altas en el tema de que va a haber una solución, llámese para cierre, llámese para Ujú. continuar, que realmente es lo que queremos, porque el impulso económico local que genera es considerable. Estamos hablando de 60 millones al año solamente en trabajadores. Y eso se repercute en caja de seguro social, impuestos, entre otras cosas. Aparte de eso, todo el tema hipotecario, los bancos, hacerle frente al crecimiento del progreso, básicamente. Bueno, Crónicas de una muerte anunciada es lo que estamos viviendo actualmente. Ya se decía toda la debacle que iba a ocurrir, sobre todo con todos esos miles de trabajos que iban a perderse, y ya está pasando. Y ojalá se encuentre una solución y no terminemos entonces con más malas noticias. La verdad es que nos toca esperar entonces de momento qué va a suceder. La próxima semana pues se anunciaría cuándo iniciaría esta auditoría ambiental y cuáles serían los siguientes pasos del gobierno, pero la voz está dada y su preocupación es puesta, y ojalá sea tomada en cuenta. Le agradecemos la verdad el espacio para por lo menos ser escuchados y que la comunidad también esté consciente de lo que estamos viviendo.
Claro que sí, nosotros aquí estaremos muy al tanto y abiertos también a que cada uno pueda expresar y dar a conocer su situación, y sobre todo una como esta en donde muchos trabajos han sido comprometidos. Así que hasta una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos. Hasta luego, gracias a ti. Hasta luego, igual. 3:55 de la tarde, vamos con más buena música. Esto es Relax, y a la vuelta estará con nosotros la Academia Panameña de la Lengua, un tema sumamente interesante que traemos hoy para todos ustedes aquí en Relax. No se vaya. Permitirnos conversar cualquier cosa y bueno, un sombrero que sigue siendo un sombrero ciudadano, Magdiel. Y ahora me podrás preguntar todo lo que guste sobre el partido Relevo. Gracias por la oportunidad. Claro, bueno, que dicho sea paso, un partido que lo intentó, no tuvo el nivel, el número de firmas, no fue el único. Hubo otros partidos en formaciones que en el calor del momento, pues, hubo algunos que optaron el camino de la libre postulación y bajo la bandera de este movimiento Vamos, lograron, pues, sus aspiraciones. Pero esto no quita que haya un grupo de ciudadanos que estén también buscando hacer política distinta. Antes de hablar un poco de Relevo, antes estabas bajo Consulta Ciudadana, ¿no? Incluso llegaste a tener un programa acá en Radio Ancon. Es correcto. Bueno, Consulta Ciudadana sigue en pie. Uh-huh. Es una fundación hoy día que se dedica principalmente a la docencia en función de la ley de descentralización, la ley de transparencia, la ley de las OBC y toda ley que tenga el país que le dé el derecho al ciudadano de participar. La nueva elección que se dio en el país, Magdiel, el 5 de mayo, y a los oyentes de Radio Ancon, inclusive nos está permitiendo como Relevo, como Consulta Ciudadana, como ciudadanos, asesorar a candidatos, asesorar a quienes lograron curules de diputados y de representantes, y eso nos hace saber que de alguna u otra forma el trabajo ha sido bien visto y que nos piden ahora uno que otro consejo para poder crear juntas de desarrollo local, crear procesos de consulta ciudadana en varios corregimientos, tanto de aquí como del interior. Pero sigue en pie Consulta Ciudadana, Mateo. No, y eso es importante, lo de la docencia, porque lastimosamente lo que escuchábamos cuando nos referíamos a descentralización, sobre todo el año pasado, eran malas noticias. Era la forma indebida con la que los fondos eran utilizados. Incluso hace poco, me parece que ayer salió una noticia de que se encontró una cuenta que se utilizaba para hacer transferencias derivadas de la descentralización. O sea que siguen saliendo más o menos todas esas, que ya no son ni sorpresas, no sé cómo llamarlas, pero esos casos que dan fe, pues, de todas esas denuncias que se hicieron, sobre todo durante el gobierno pasado. Un gobierno actual que apenas tiene 24 días, por supuesto, Luis, que no podemos hacer una evaluación con tan poco tiempo, pero sí pudiéramos empezar a hablar acerca de esos retos que para ti quedan pendientes y que hay que empezar a, digamos, intentar recuperar, arreglar, remediar, que han dejado tanto daño, sobre todo a nivel de comunidades que tienen una estructura que lastimosamente no ha podido prosperar. Yo voy a comenzar mi respuesta trayéndote la información que dejaste en el último comentario antes de la pregunta, Magdelia, a los oyentes de Radio Ancon. Y es que no solo se va a encontrar esa cuenta, se van a encontrar muchas otras cosas más. Y no es porque el discurso quiera ser para polarizar o dividir los buenos y los malos, es que simplemente toda ley puede ser creada en función del bien común y de una voluntad que tenga que ver con la mayoría. Sin embargo, va a depender en más del 50%, a mi forma de ver esto, de quién le toca manejar esa ley. Y una ley no la maneja una sola persona. No es responsabilidad de un representante. Ese representante arriba de él tenía un alcalde. Ese alcalde arriba de él tenía diputados que ejercían la fiscalización, la aprobación del presupuesto. Esos diputados tenían una contraparte que era la Secretaría Nacional de Descentralización, hoy día autoridad. Y más allá de eso, esta ley estaba también encaminada desde la presidencia. Entonces, hay un conglomerado de personas que se requieren para que una ley termine bien. Y tú y yo hemos conversado anteriormente, inclusive, de cómo un problema
que se le escapa de la mano y del presupuesto a un representante, la ley le permite llevarlo hasta el Ejecutivo. Bueno, en esa misma forma es como nos dimos cuenta, Magdiel, cómo también se llevó lo negativo y los presupuestos terminaron siendo mal utilizados. ¿Por qué hago ese contexto en la pregunta de qué queda pendiente, Magdiel? Porque lo primero que yo quisiera decir es que no podemos perder la fe. Oye, y la fe es una palabra muy, muy ambigua, muy etérea, muy cómo la toco, cómo agarro la fe. Pero no podemos perder la fe en lo que nosotros hemos considerado la ley más importante que este país tiene. Porque uno o dos lo hicieron mal. Mira, y quiero que me expliques por qué dices que es la ley más importante que tiene el país. Mira, es la ley más importante que tiene el país porque es la ley que contempla que el ciudadano le tiene que decir, no le debe, ojo con la forma en que estoy conjugando el verbo, le tiene que decir al representante cuáles son sus necesidades y sus problemas para que el representante arme un plan para resolverlos, se lo entrega al alcalde, el alcalde arme un plan para resolverlo, si no puede resolverlo, se lo entrega al ejecutivo y el presidente o el ministro a cargo del problema lo pueda resolver. Es la ley más importante porque el presidente, sea quien sea, Molino o el que venga en 5 años, no va a saber qué comunidades no tienen agua si la comunidad no se lo dice. El ministro de Obras Públicas no sabe qué calles tienen problemas si la comunidad no se lo dice. Y alguien podrá decir, bueno, en las buenas políticas públicas entender los problemas es bajar, sí, pero es más fácil subir. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunidad te diga su problema y tu insumo viene de quien está sufriendo la necesidad. Claro, nos hemos acostumbrado tantos años a que cuando me falta el agua por unas semanas, días, años, lo que hacemos es que cerramos la calle, cerramos por determinado tiempo y esperamos que venga el ministro, pero quizás, digo yo, que por desconocimiento puede ser o porque no se han implementado correctamente los procesos que ya existen. Las personas pues hacen esto porque es lo que han conocido, que es lo que existe para poder demandar sus soluciones a los problemas. No obstante, en el caso muy particular del tema de la descentralización, que ha sido tan estigmatizada, porque ya hablar de descentralización pareciera es hablar directamente de corrupción, cuando no debería ser el motivo de esta ley, sino permitir la correcta participación. Y mira, te traigo a colación un tema que te pasé hace un momento que me llamó la atención. Me decías que ayer habías leído el fallo. Precisamente tiene que ver con el proyecto que hubo de la administración anterior alcaldicia en la capital del mercado del marisco nuevo, en donde hubo una serie de irregularidades, entre esta el otorgamiento de unos terrenos que ya la Corte declara esto fue inconstitucional. Pero más allá de eso, hubo un aspecto que aquí se denunció también, de no seguir los procedimientos casualmente de la consulta para poder llevar a cabo ese proyecto que pues obviamente nunca fraguó. Mira, necesito ir una pregunta atrás y vengo con lo del fallo de una vez. ¿Qué queda pendiente? Yo sé que lo vamos a seguir conversando en el espacio este. Queda pendiente que autoridades nuevas que han logrado la confianza ciudadana, el voto, el 5 de mayo, entiendan que ya el momento del discurso terminó y ahora es el momento de la acción. Porque es muy bonito decir que las juntas de desarrollo local son necesarias, ahora hay que hacerlas. Y no es fácil hacerlas. Es fácil decir que las quieres hacer, no es fácil hacerlas. Queda pendiente la ejecución. Y me gustaría dar nombres. Ahí está el alcalde Jaén, que ganó en Santiago, está Serena Bambas en San Francisco, está Luis Pérez en Pueblo Nuevo, está Rodi Rodríguez en Parque Lefebvre y otros representantes más que ganaron a feudos electorales, Magdiel, que tenían muchos años de partidos tradicionales. Les toca demostrar
cuál es el poder de esa participación ciudadana. Esa era una que me había quedado pendiente de responderte. Y del fallo, me encantó muchísimo entender la forma en que la Corte Suprema escribió el fallo. ¿A qué me refiero? La Corte Suprema, claro, Julia DeSantis y su bufete de abogados demanda la resolución del MES. Y el fallo es contundente. Esta resolución es ilegal. Perfecto. Pero en 21 páginas reservan las últimas páginas la Corte Suprema de Justicia para decir la consulta ciudadana era obligatoria. Uh-huh. La consulta ciudadana para un proyecto de tal magnitud no podía ser solo en Caledonia. La consulta ciudadana tenía que contemplar personas que vivieran hasta en Pacora, porque su presupuesto estaba en juego. Y yo sé que tú no me dejarás mentir, aquí estuvimos, no solo yo, muchos ciudadanos contigo diciéndote es que no pueden hacer una consulta en Caledonia con 22 personas, aunque tuvieran a Caledonia completo. No es justo, porque Betania tiene un presupuesto que está regalando o está donando o está participando, como lo quieras ver. Y Pacora también, y Juan Díaz también, y la 24 también. Entonces me encantó la forma en cómo la Corte Suprema fue llevando y diciendo es ilegal el fallo del MES porque incumplió, y ponen todos los artículos que incumple, porque hizo cosas que no debía, pero termina el fallo diciendo el poder de la consulta ciudadana no es opcional. Y aquí es donde entra la parte importante y es un precedente que afortunadamente tiene este gobierno, sobre todo los nuevos ediles, para tomar en cuenta y empezar a efectivamente darle ese poder a la voz ciudadana que lastimosamente no se utilizó correctamente el mecanismo que existía, como tú dices, de una de las leyes más importantes que tiene el país, de poder hacer que el ciudadano que día a día vive los problemas en su comunidad, los entiende, los sufre, pueda decir qué quiere que se mejore. Y es aquí en donde realmente se ejercita, porque lejos de... Y es algo que tú mencionas, y creo que en Panamá, y lo hemos dicho muchas veces, tenemos esa idea de que el presidente resuelve todos los problemas y nos olvidamos del resto de las autoridades. Y no hablo de los diputados, hablo sobre todo de los representantes. Hay un trabajo a nivel de las juntas comunales que debe organizarse y debe ejecutarse correctamente. Y yo te diría que ejecutarse correctamente significa entender la ley, leer la ley, comprender la ley y hasta pelear por la ley. Sí, entiendo o creo entender la política, Magdiel, porque la he estudiado, porque me gusta, porque formo parte de ella. Entiendo cuando se habla de consensos. Lo que no entiendo y no logro entender es si tú ganas, y voy a usar tu ejemplo, como representante de un corregimiento, tú mantengas una actitud de consenso más allá de lo que mínimamente te debe tocar como presupuesto. Porque si yo soy representante de un corregimiento, a mí el alcalde, aunque me diga que no hay plata, me tiene que decir cómo lo vamos a dividir entre los 26 corregimientos si es Panamá. Uh-huh. Entonces, a mí me toca como edil, como concejal y como representante, hablando de los sombreros, cuando salga del consejo y tenga que volver a mi corregimiento, decir por qué sí o por qué no podemos hacer proyectos. Entonces, yo invito a que esos que antes eran ciudadanos y hoy son representantes, diputados, no olviden nunca, por favor, cuando fueron ciudadanos y pelearon por esos derechos. Hoy toca ejecutar esos derechos. Y ahora me centro en la pregunta que tú haces. Ese trabajo de la Junta Comunal es del más importante que tiene la política pública panameña. Es el representante de un corregimiento el que tiene que armar un plan estratégico para entregarlo al alcalde. Es más, es potestad del representante, Magdiel y oyentes de Radio Ancón, que si el alcalde no le hace caso, entregarlo al Consejo Provincial. Y si no le hacen caso, entregarlo al Ejecutivo y pedir una cita en la presidencia. Porque tu nombre es representante, representas un corregimiento. Y tú tienes que llegar hasta las últimas consecuencias legales y correctas y honestas para poder representar a ese corregimiento. Bueno, qué bueno que empezamos a hablar de esto tan temprano en este periodo. Creo que es importante quizás
muchas falencias se dieron y lejos de todo lo que ocurrió con la pandemia, etcétera. A nivel de las juntas comunales, precisamente, nos hubiéramos ahorrado muchísimos malos ratos y malos tragos, sobre todo con el tema de la descentralización, que, pues, como decía hace un momento, ha sido tan estigmatizada y se ha olvidado de cuál es, en esencia, el motivo por el cual esta ley se ha creado. Luis, nos hemos quedado sin tiempo, pero te voy a dar un minuto para que nos hables por ahora de relevo y luego, pues, por supuesto, me encantaría tenerte acá para que sigamos hablando de estos temas. No, nada, no nos hemos quedado sin tiempo. Hemos hecho lo que nos gusta hacer, Magdiel, que es la docencia ciudadana. Hoy día estamos desde un partido nuevo, 5.000 personas inscritas ya, y lo que estamos buscando es que Relevo, como partido político, crea precisamente esas oportunidades que tú y yo hemos repetido hoy tantas veces, que se pierden en discursos reales. Es real que la descentralización se ha utilizado mal. Bueno, desde un partido como Relevo, donde somos jóvenes profesionales, clase media, trabajadora, lo que queremos es que estas oportunidades se concreticen. No es un tema de una facción política, es un tema de lograr que esa descentralización, y más que la descentralización, sea parte de esto. Así que no nos hemos quedado sin tiempo, hemos vuelto tú y yo, Magdiel, a hacer docencia a la ciudadanía que tanto la necesita. Por supuesto, la construcción desde la educación. Gracias, Luis Pinedo. Para otra ocasión seguimos abordando estos temas, ojalá con características o, digamos, ejemplos más puntuales que creo que también ayudan a Tenemos mostrar. varios. Claro. Tenemos varios. Un fuerte abrazo y bueno, hasta luego. Era Luis Pinedo en esta ocasión de Relevo. Nosotros nos vamos a nuestro primer cambio. No se vaya, ya regresamos en breve con más temas interesantes aquí en Radio Ancon. Esto es Relax.